Revelado lo inesperado, el millonario rió hasta ver la increíble verdad en la pantalla. La tensión en el aire era palpable. Alejandro respiraba entrecortadamente, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente mientras miraba la pantalla en la oscuridad del auditorio. Su investigación, que prometía desvelar la historia olvidada de su familia, pulsaba entre los cables de su laptop como un corazón latiendo ansiosamente. El ruido del público se desvanecía, y su mente se enfocaba en la última frase que había decidido incluir: este legado es más que un tesoro, es la esencia de lo que somos. ¿Pero realmente merecía presentarla? La duda lo asaltaba, como sombras al acecho. Alejandro había pasado meses indagando en el pasado, hablando con ancianos del pueblo, sumergiéndose en viejas fotografías y documentos polvorientos. Todo para intentar buscar lo que a simple vista parecía perdido, y sin embargo, a medida que la fecha de la presentación se acercaba, la mayoría de los momentos compartidos con su madre se tornaban en pesadillas. Recordaba sus expectativas. Era una mujer que había luchado tanto por la familia que todo lo que él hacía parecía nunca ser suficiente. ¿Qué pensaría ella de mí hoy?, se cuestionaba sentado en la penumbra, el rostro cubierto por las manos. El eco de las risas en la mesa familiar había quedado atrás. Era como si un telón de tristeza se hubiera interpuesto en su vida. Alejandro se sentía atrapado en un papel que no había elegido, un sueño fallido, conforme a los parámetros del mundo laboral que había elegido. Cuando de repente lo rechazaron, su autoestima se desmoronó, dejándolo ver cómo el brillo en los ojos de su madre dejaba paso a desencantos disimulados. La presión de ser un éxito para ella se volvía cada día más pesada, más asfixiante. Su mente daba vueltas mientras recordaba el encuentro con Gabriel, su antiguo compañero, quien siempre había sido un espejo que reflejaba sus inseguridades. ¿Qué valgo yo realmente si soy menospreciado incluso por quienes deberían estar en mi esquina?, pensaba mientras su estómago se retorcía de angustia. La presentación en la ciudad representaba no solo una oportunidad para él, sino también un campo de batalla donde se cruzarían sus miedos y sus aspiraciones. Gabriel lo desafiaría, y eso le provocaba un nudo en la garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día crucial había llegado. Con su presentación lista, un rayo de esperanza le dio fuerzas. Pero aún así, un miedo profundo lo asediaba, ¿y si esto no es suficiente? La ansiedad hizo que su respiración se volviera irregular mientras se cerraban las cortinas. Las miradas curiosas de la audiencia parecían multiplicarse en cada esquina del salón, desnudando sus frágiles inseguridades. Y en ese instante, mientras ponía su mano sobre el clique, se sintió expuesto ante el posible fracaso. Las luces del escenario le dieron la bienvenida, y en ese momento crucial, cuando el primer slide apareció ante sus ojos, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad que descubriría podría cambiarlo todo, pensó. Era su oportunidad de demostrar su valía, de enfrentar el eco de su abuelo y las expectativas de su madre. Pero el miedo a decepcionar le oprimía el pecho. Con la mirada fija en la pantalla, Alejandro tenía que decidir si iba a permitir que sus miedos lo dominaran o si finalmente iba a tomar el control de su propia narrativa. ¿Podría revelarse ante el mundo y ante sí mismo? Una vez que comenzó su presentación, la ansiedad que había experimentado se transformó en un fervor palpable. Las palabras comenzaron a fluir, cada diapositiva parecía ofrecer una nueva capa de entendimiento, una nueva revelación.
A medida que hablaba sobre los sacrificios y las historias de su familia, una chispa de certeza comenzó a encenderse en su interior. La autenticidad de su relato resonaba con el público, y venía desde un lugar más profundo que simplemente el deseo de reconocimiento. Las miradas de la audiencia cambiaban, algunos se mostraban intrigados, otros, conmovidos. Sin embargo, entre los rostros familiares, el permanente esbozo de Gabriel era como un faro oscuro. Alejandro le lanzó una mirada desafiante, como si intentara atravesar su escudo de desdén. Fue en ese momento que comprendió que su lucha no solo era por el reconocimiento, sino también por mantenerse fiel a sí mismo frente a aquellos que anteriormente habían menospreciado su pasión. Las dudas empezaron a desvanecerse mientras se sumergía en su relato, detalle a detalle, conectando hechos aparentemente irrelevantes en un grandioso tapiz de interconexiones familiares. Cada risa del público, cada silencio reflexivo, se sentía como un respaldo a su esfuerzo. Era evidente que había algo más grande en juego que un simple triunfo personal, era un examen de sus ansias y su lucha por la aceptación. Sin embargo, en la penumbra del trasfondo, aún acechaba el fantasma de la desaprobación. Alejandro lo sintió repentinamente, la presión de las altas expectativas de su madre y el anhelo de probar su valía a Gabriel. La premisa de fallar lo atormentaba, iluminando sus sombras internas. Aún así, decidió usar esa ansiedad para impulsar su relato, convirtiéndola en fuerza, transformando el miedo en resonancia emocional. Durante un momento crítico, cuando su narración alcanzó el clímax, renglones de su presentación parecieron cobrar vida propia. Las imágenes que había recolectado, las historias que había escuchado en su infancia, se entrelazaron en su discurso como escenas de una telenovela, cada palabra cuidadosamente elegida para hacer eco de los sueños y las frustraciones de su historia familiar. Alejandro finalmente vio aquel pasado como un camino hacia su futuro. Con cada aplauso que resonaba en el auditorio, la pesada carga que había llevado durante meses comenzó a liberarse. Era una sensación agridulce, como recordar un viejo amor entre lágrimas. Sentía que, por primera vez, no solo estaba narrando la historia de su familia, sino también reescribiendo la suya propia. Sin embargo, al final de su presentación, el eco de un nuevo desafío se atisbaba en su mente. Gabriel había hecho un gesto, un movimiento que podía haber sido de burla o admiración. No estaba claro. Alejandro salió del escenario sintiendo una mezcla de alivio y agitación. Había logrado lo que se propuso, pero sabía que las repercusiones de sus palabras apenas comenzaban. ¿Y si aquello que había compartido resultaba ser un backlash que lo empujara aún más lejos de sus propios deseos? Mientras recogía sus cosas y acomodaba su laptop, su mente analizó la mirada de Gabriel, decidida a buscar una confrontación que no podía evadir. Era el momento de revelarse ante Gabriel. ¿Qué secretos y confrontaciones quedaban por desvelar en esta historia aún en proceso? La respuesta lo llevaría por un camino mucho más intrincado de lo que jamás había imaginado. La batalla por su identidad, su legado y su futuro apenas comenzaba. Alejandro se retiró al vestíbulo, el eco del aplauso aún resonando en sus oídos, un sonido que había anhelado y temido al mismo tiempo. La adrenalina le recorría el cuerpo, pero la mezcla de emoción y ansiedad lo hizo sentir como si estuviera suspendido en el aire, esperando la caída. La figura de Gabriel se recortaba en su mente como una sombra persistente que no podía ignorar. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como una traición a lo que había construido en el escenario. Su mente comenzaba a procesar las palabras que había compartido, los fragmentos de su vida que había expuesto. Había creído que contar su verdad sería liberador, pero ahora la sensación de vulnerabilidad se apoderó de él de nuevo. Temía lo que pudiera venir a continuación, lo que Gabriel pudiera decir o hacer. Esa inquietud lo llevó de vuelta al salón donde se había presentado, decidido a enfrentar a su antagonista en el terreno que él había elegido. Con su corazón martillando en el pecho, se acercó a Gabriel, quien continuaba conversando con un grupo de colegas.
La sonrisa de Gabriel era desbordante, una sonrisa que Alejandro empezó a experimentar como una trampa. Dando un paso más cerca, la tensión en su pecho se intensificó. Sentía que cada mirada en la sala se posaba en ellos, como si el momento se detuviera en anticipación. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo Alejandro, intentando que su voz sonara dura, aunque temblaba tras sus palabras. Gabriel, con un gesto desinteresado, abandonó la conversación y se acercó. «Vaya, ¿te ha gustado tu rato de fama? Me sorprende lo que eres capaz de hacer cuando hay un micrófono enfrente», dijo, sus palabras envueltas en un tono sarcástico. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. «No estoy aquí para buscar aprobación, Gabriel. Estoy aquí para enfrentar mis miedos, y tú eres parte de ellos». «Tu opinión no determina mi valor», respondió, sintiendo que cada palabra se sostenía con el peso de su experiencia. Gabriel arqueó una ceja, como si Alejandro hubiera lanzado un reto implícito. ¿De verdad crees que eso lo hace más real? La verdad siempre tiene dos caras, amigo. Su mirada se afiló y Alejandro sintió la presión de su crítica, la esencia del enfrentamiento que sabía que tendría que asumir. En ese instante, Alejandro comprendió que la confrontación con Gabriel era solo un reflejo de la lucha interna que había estado librando. La certeza de su valía y la autenticidad de su historia se filtraban entre sus dudas como un rayo de luz a través de una espesa neblina. Se sintió impulsado a profundizar más en su narrativa, no solo para justificar su existencia ante Gabriel, sino para cimentar su autoafirmación. «Voy a seguir compartiendo mi historia, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso», declaró con más firmeza de lo que se sentía. En ese momento, tanto la determinación como la debilidad se estaban entrelazando en su interior. Gabriel pareció recibir esa declaración con una mueca de desdén. «Veremos cuánto tiempo puedes sostener esa fachada. La verdad incómoda siempre sale a la luz», contestó, y sus palabras se sintieron como cuchillos que provocaban una herida abierta. Mientras Gabriel se alejaba, Alejandro supo que no solo estaba ante un adversario, sino que la batalla había empezado a desdibujarse entre lo personal y lo profesional. ¿Quién sería al final de esta confrontación interna? La idea de que la verdad de su historia pudiera ser cuestionada lo llevó a un lugar oscuro, uno que no podía permitirse habitar más. Daniel lo observó desde un rincón, su mirada escudriñadora y perspicaz lo siguió mientras se retiraba. Alejandro sintió que la atención del mundo exterior pesaba aún más sobre sus hombros. Era un ciclo que necesitaba romper, una correa de opresión que se sentía ineludible. Frente a un espejo en el baño, se dio cuenta que cada lágrima que había retenido en sus palabras era ahora una fuente de fortaleza y resistencia. Tenía que profundizar aún más en su esencia, y no permitir que nadie interfiriera con su travesía. El reloj marcaba el límite de sus momentos de calma. Alejandro sintió la urgencia de descubrir si la lucha por su identidad podía ser el catalizador de su éxito. Podía sentir que algo más grande que una simple presentación se gestaba dentro de él. Pero con cada revelación y cada confrontación, se preguntaba, ¿qué verdades estaban realmente por salir a la luz? La presión de esos secretos lo empujaba hacia una búsqueda que apenas había comenzado. Lo único que sabía era que las próximas horas serían decisivas. El eco de la confrontación con Gabriel retumbaba en la mente de Alejandro mientras caminaba hacia una esquina de la sala, donde la luz tenue no parecía tan amenazante. Las palabras de Gabriel se repetían como un mantra en su mente, la verdad incómoda siempre sale a la luz. La inquietud sumergió a Alejandro en una espiral de reflexión. La lucha por su identidad había sido una sombra que lo había acompañado durante años, pero nunca había estado tan expuesta. Sintió un impulso desbordante de autoexploración. Se sentó en un rincón aislado, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra era una forma de reafirmar su realidad, su voz. Escribía para liberarse, escribía porque temía.
A medida que las líneas se llenaban, se dio cuenta de que su historia no era simplemente una serie de eventos, era una construcción de su identidad, una estructura resistente que necesitaba ser alimentada y defendida. Con cada oración, la voz de Gabriel se desvanecía, y la suya propia tomaba más fuerza. Reconoció que su verdadero desafío no era solo frente a Gabriel, sino que había que enfrentarse a la parte de sí mismo que dudaba, la que dejaba que los juicios externos definieran su autoestima. Después de unos momentos, la hoja de papel se había transformado en un mapa de sus emociones, donde cada latido de su corazón era un recordatorio de su resiliencia. A medida que se enfocaba en su narrativa, un nuevo impulso se apoderó de él. ¿Qué pasaría si en lugar de ocultar su vulnerabilidad, la utilizara como un recurso poderoso? ¿Qué pasaría si su historia no solo resonara en él, sino que también tocara a otros? Fue así que decidió que no solo presentaría su experiencia, sino que la convertiría en una estrategia. La vulnerabilidad sería su bandera, no su cadena. Al levantarse, un torrente de energía fluyó a través de su cuerpo. Sin embargo, no era suficiente solo con sentirse bien. Tenía que apuntar más alto, hacer que su voz resonara más allá de las paredes de esa sala. En su mente, empezó a redactar un plan, buscaría oportunidades no solo para compartir su historia, sino para crear espacios donde otros también pudieran hacerlo. Un refugio, un taller, algo que brindara a quienes enfrentaban sus propios demonios la posibilidad de encontrar fortaleza a través de la vulnerabilidad. Alejandro caminó de regreso al salón, su rostro reflejando determinación. La confrontación con Gabriel podría ser el catalizador que impulsara su cambio, pero su proceso era personal. Volvería a la escena, no como un derrotado sino como un guerrero en busca de su verdad. Sus pasos eran más firmes, resonando con una nueva convicción. Se acercó a Daniel, que lo había observado en silencio, y le dijo, «Quiero que trabajemos juntos en algo. Quiero crear un evento, donde la gente pueda compartir sus historias, su vulnerabilidad. Necesitamos un espacio de verdad». El brillo en los ojos de Daniel reflejó la posibilidad. «Eso podría ser algo revolucionario, Alejandro. Pero debemos pensar en cómo estructurarlo. Hay mucho en juego y aún hay quienes no están listos para oírlo. Eso es precisamente lo que quiero enfrentar». «No seré otra voz en silencio», contestó Alejandro, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la conversación seguía fluyendo entre ellos, un nuevo temor acechaba en su mente. Se preguntó cómo reaccionarían los demás a esta nueva propuesta, cuántos dudarían de su capacidad para liderar esta cruzada personal. Esa incertidumbre era un recordatorio de que el camino por recorrer sería largo y lleno de obstáculos. En ese momento, una sombra familiar pasó a su lado y escuchó nuevamente la risa despectiva de Gabriel en la distancia. Una mueca de desafío se formó en su rostro. ¿Qué pasaría si la verdad que tanto teme se convirtiera en su perdición? Pensó, pero eso ya no le traía miedo. En cambio, sentía una atracción casi magnética hacia la idea de enfrentarlo nuevamente, con su auténtica voz, en el escenario que había decidido crear. ¿Qué pasaría si? Al final, eso lo llevara a descubrir no solo su fuerza, sino también los secretos que Gabriel había mantenido escondidos. A medida que Alejandro se adentraba en esta nueva y desafiante travesía, comprendió que su historia y la historia de los que lo rodeaban podrían cambiar el curso de sus vidas. Tendría que afrontar la posibilidad de descubrir no solo verdades incómodas sobre otros, sino también sobre sí mismo. La luz de la mañana se deslizaba a través de las ventanas, resonando en los pensamientos de Alejandro como un nuevo comienzo. Mientras su mente giraba en torno a la idea de crear ese espacio, una mezcla de ansiedad y determinación lo empujaba a avanzar. Ya no era solo la sombra de la confrontación con Gabriel lo que lo motivaba, ahora tenía un propósito que iba más allá de su experiencia personal. Al salir de la habitación, su mirada se centró en las paredes que reflejaban su antiguo yo. Se sintió como un explorador en un territorio desconocido,
donde cada rincón podría ofrecer tanto oportunidades como amenazas. Tenía que entrenar su mente, prepararla para cualquier obstáculo que pudiera presentar el camino que había decidido tomar. Se sentó en un banco del parque cercano, el aire fresco le recordaba que su viaje apenas comenzaba. Mientras observaba a la gente pasar, comenzó a reflexionar sobre las emociones que todos llevaban consigo. Cada rostro contaba una historia, y en esos relatos había ecos de lucha, dolor, pero también de coraje. Un sutil cambio se fraguaba en su interior, comprendió una verdad fundamental: su vulnerabilidad potencialmente podría resonar más fuerte que cualquier palabra de valentía. La idea de convertir su dolor en una fuente de empoderamiento personal y colectivo lo llenaba de energía. Tomó su cuaderno, ahora su mejor aliado, y escribió: mi historia es mi escudo, mi vulnerabilidad mi espada. Cada palabra que plasmaba era un paso más hacia la realización de su objetivo. En ese proceso creativo, estaba moldeando no solo una estrategia, sino un manifiesto personal. Sin embargo, la inquietud persistía. La sombra de Gabriel se cernía sobre él, un recordatorio constante de que no todos estarían dispuestos a abrazar esa verdad. En su mente, imaginaba los rostros de quienes podría involucrar, pensó en sus miedos, en la falta de confianza que muchos sentirían. ¿Cómo podría convencer a otros cuando incluso él se sentía vulnerable? En un impulso, decidió que su primer paso sería un encuentro íntimo, un círculo de confianza donde él pudiera compartir su historia primero. Días después, se reunió con Daniel nuevamente. Quiero hacer algo más pequeño antes de expandirnos. Un grupo reducido, un espacio seguro. Necesito ensayar mi voz, necesito saber que puedo desafiar a Gabriel con otros a mi lado. Daniel asintió, viéndolo con seriedad. Eso puede funcionar, pero debes estar listo para lo que vendrá. No todos estarán de acuerdo o entenderán tu visión. Debes ser fuerte frente a esos posibles rechazos. A pesar de que sus palabras eran un eco de sus propios temores, Alejandro sintió que la fuerza del propósito lo envolvía. No puedo dejar que el miedo me paralice. He estado silenciado demasiado tiempo. Esta es mi oportunidad, y no solo mía, será de todos los que se sientan como yo. La determinación de Alejandro iba en aumento. De repente, la idea de un círculo de historias no solo parecía posible, se convirtió en una necesidad urgente. Empezó a planear en detalle, generando un esquema sobre cómo podrían reunir a un grupo, qué temas abordar, y cómo crear un ambiente acogedor. La expectativa de compartir sus propias vulnerabilidades se transformaba en una forma de liberación. Sin embargo, un sentimiento inquietante se instaló en su interior. Gabriel no estaba lejos, cada pensamiento sobre él era una advertencia de lo que podía surgir. ¿Y si su presencia intentaba interrumpir su progreso? ¿Qué pasaría si la burla que él había mostrado se intensificaba ante sus intentos de ser abierto y auténtico? Mientras esos pensamientos lo atormentaban, decidió que debía enfrentar no solo a Gabriel, sino también a sí mismo y a sus temores. Se dio cuenta de que, en realidad, se estaba preparando para una confrontación mucho más grande que la que había planeado. Con el último rayo de sol atrapándose en su mente, Alejandro dejó su cuaderno y se levantó del banco, con la cabeza en alto. Había batallas por librar, tanto internas como externas. Aunque la incertidumbre lo acompañaba, sintió que en su adversidad podría hallar la fortaleza. Al salir del parque, una pregunta se apoderó de él: ¿sería capaz de contener el peso de sus propias verdades en el momento en que las revelaciones comenzarían? Lo único que sabía era que salir a la luz requería valor, y el próximo encuentro podría poner a prueba no solo su capacidad de liderazgo, sino también su coraje frente a la sombra de Gabriel. Mientras avanzaba, una risa burlona resonó una vez más en su mente. ¿Estaba realmente listo para el desafío que se avecinaba? Lo que había comenzado como un acto de liberación se estaba transformando en una confrontación inevitable.
Alejandro se encontraba en su pequeño estudio, un espacio que había armado con cuidado, buscando que cada detalle lo inspirara a seguir adelante. Alrededor de él, papeles esparcidos, post-its con ideas y un pizarra blanca llena de esquemas que representaban sus pensamientos embrollados que finalmente estaban tomando forma. Esa noche, lejos de ser una mera sesión de trabajo, se había convertido en una lucha interna intensa, donde las preguntas se apilaban una sobre otra, como ladrillos en una pared, construyendo un muro que debía derribar. Cada vez que su mente vagaba hacia Gabriel, la ansiedad se convertía en un nudo en su estómago que parecía crecer. Alejandro respiró hondo y se centró en lo que realmente debía hacer. No podía dejar que ese miedo lo consumiera. La idea de compartir su historia crecía con fuerza, pero cada retazo de duda lo hacía cuestionar si estaba preparado para eso. ¿Y si su relato no resonaba? ¿Y si las críticas de Gabriel se tornaban en risas destructivas en lugar de palabras de aliento? En ese momento, comenzó a escribir con fervor en su cuaderno. La autenticidad es mi ancla. Mostrarme vulnerable no me hace débil, me fortifica, escribió con una determinación renovada. Mientras las palabras emergían, Alejandro sintió cómo su confianza se alimentaba de ese ejercicio, cada trazo era una reivindicación de su pasado y una armadura para el futuro. Esa noche, con la mente atiborrada de pensamientos, Alejandro decidió que al siguiente día convocaría a Daniel y a los pocos amigos con los que había mantenido una conexión valiosa. Necesitaba un entorno de apoyo, donde pudiera ensayar su historia, recoger opiniones y fortalecer su propuesta. En su mente, el círculo de confianza se tornaba en un refugio, así como una plataforma desde donde podría desafiar a su propio temor y, de manera indirecta, a Gabriel. A la mañana siguiente, se reunió con Daniel en la cafetería habitual. Mientras tomaban un café que se enfriaba en sus manos, Alejandro compartió su decisión. El brillo en sus ojos se intensificó a medida que hablaba de su plan. Quiero que estos amigos sean mis primeros aliados. Necesito su confianza y su feedback para poder ajustarlo todo. Estoy listo, Dan. Siento que esto puede funcionar. La aprobación de Daniel fue una inyección de adrenalina. Entiendo lo que sientes, Alejandro. Ese espacio seguro podría liberarte. Pero recuerda, no todos pueden estar en la misma sintonía. Algunos pueden resistirse a abrirse. ¿Qué harás si eso sucede? La pregunta resonaba, pero ya no sonaba tan desalentadora. Lo voy a comprender, respondió Alejandro. No se trata solo de mí. Esta es una oportunidad de ayudar a otros a soltar sus cargas. Quiero que ellos también entiendan que está bien ser vulnerables. Nos enfrentaremos a nuestros monstruos juntos. Con esa determinación brotando de su interior, la idea de realizar el círculo se transformó en un objetivo tangible. Pasó el resto del día organizando detalles. Escogió una tarde en la que todos pudieran asistir y se comprometió a reunir material que estimulara la conversación. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la sombra de Gabriel se proyectaba más fuerte que nunca en cada nueva idea. Su imagen, burlona como siempre, acechaba en su mente, recordándole la posibilidad de desprecio. La noche anterior al encuentro, sus pensamientos se tornaron en espiral. Alejandro se vio a sí mismo frente a sus amigos, vulnerable, expuesto. ¿Podría sostener su verdad mientras Gabriel continuaba como un eco atormentador en su mente? La batalla no solo era exterior, sino mucho más interna. Con cada palabra que practicaba en voz baja, se hacía más consciente de una nueva faceta, su autenticidad no podía ser destruida por la crítica ajena. Era su fuerza. Con la mañana brillando con promesas, Alejandro se arregló, sintiendo que una mezcla de angustia y emoción lo invadía. Caminaba hacia el encuentro con una mezcla de confianza y nerviosismo. Cada paso se sentía como un pequeño acto de rebeldía contra su antiguo yo. Enfrentar a Gabriel era una parte, pero mostrar su vulnerabilidad ante sus amigos era la gran batalla que estaba por librar.
Justo antes de cruzar la puerta del lugar elegido para el encuentro, una última pregunta cruzó por su mente: ¿cómo respondería cuando la crítica se hiciera presente en todos los sentidos? La posibilidad de un enfrentamiento más que verbal crecía en su interior, convirtiendo ese primer círculo en un evento mucho más significativo de lo que había imaginado. Asumió que ese momento podría cambiar el rumbo de su viaje. Con esa idea pulsando en su pecho, empujó la puerta. ¿Máquinas de resistencia o una trampa mortal? La respuesta estaba al otro lado, esperando ser revelada. Alejandro empujó la puerta y entró en el pequeño salón que había reservado. El ambiente, acogedor pero cargado de expectativas, parecía intensificar la sensación de nervios que le recorrió todo el cuerpo. Había dispuesto las sillas en círculo, un gesto deliberado para fomentar la cercanía y el intercambio. Sin embargo, dentro de él, el eco de Gabriel resonaba como un mantra negativo: ¿qué sabes tú sobre abrirte? Tomó un momento para calmar su mente. Se recordó que había una razón detrás de esta reunión. Quería mostrarles que ser vulnerable era una forma de fortaleza y que, a través de su historia, podría inspirar a otros a encontrar su voz. Sin embargo, también había otra motivación que pulsaba en su pecho: demostrarle a Gabriel que lo que él pensaba de él no definía su valía. Con el corazón latiendo al compás de sus pensamientos, comenzó a visualizar cómo las sillas se llenarían de caras conocidas: Daniel, con su mirada alentadora; Marta, siempre dispuesta a escuchar; y Alberto, un amigo cuya intuición lo había guiado en momentos difíciles. Sin embargo, ese remanente miedo seguía latiendo en la parte posterior de su mente. La hora acordada llegó, y sus amigos empezaron a entrar uno a uno. Saludaron a Alejandro con sonrisas y un cálido ¿cómo estás? Él les respondió, tratando de ocultar la sombra que se proyectaba en su corazón. Mientras más personas llegaban, más claro se hacía para él que este círculo no solo era un ensayo para su historia, era un acto de sanación colectiva. Al comenzar, Daniel propuso un ejercicio de apertura. ¿Por qué no compartimos un reto personal que hayamos superado?, sugirió. Alejandro sintió como una oleada de alivio lo envolvía. Este propósito no era solo suyo, sino que todos estarían ahí para abrir sus corazones. Las historias comenzaron a fluir. Cada relato, cada risa nerviosa y lágrima compartida, añadía una capa a lo que estaba sucediendo. Era un espacio seguro, un refugio donde podían ser auténticos. Cuando llegó su turno, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su voz tembló un poco al inicio. Desde hace tiempo, he estado lidiando con la idea de compartir mi historia, comenzó. Mientras hablaba, se percató de la forma en que sus amigos lo miraban. No había juicio, solo apoyo. Con cada palabra que salía de su boca, podía sentir cómo la carga que había llevado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. Me he sentido atrapado por las opiniones de otros, continuó. Hay un antiguo amigo, Gabriel, que siempre me hizo dudar de mi valor. Pero en este camino de vulnerabilidad, he aprendido que es mi autenticidad la que me empodera. La sinceridad con la que se expresó resonó en la sala, marcando un antes y un después en su forma de ver las relaciones. No era solo acerca de él, era sobre cómo sus experiencias podían motivar a otros a liberarse de sus propias cadenas. Las reacciones de sus amigos fueron inmediatas. Uno a uno, comenzaron a compartir sus inseguridades y las luchas que los habían marcado. Alejandro se dio cuenta de que había logrado crear un círculo de confianza. Era como si, al abrirse, también hubiera dado permiso a los demás para mostrar sus propias vulnerabilidades. Pero no todo fue suave. Justo cuando las tensiones parecían suavizarse, Alberto levantó una preocupación. No todo el mundo tiene una reacción positiva ante la vulnerabilidad. ¿Estás listo para enfrentarte a quienes no aceptan esa apertura? Las palabras de Alberto, aunque prudentes, acariciaron la superficie de un miedo que Alejandro había intentado esconder.
El pensamiento de cómo Gabriel podría reaccionar ante su autenticidad volvió a asomar, amenazando con oscurecer el momento. Con una mezcla de miedo y resolución, se enfrentó a ese dilema. Su respuesta fue clara: si no estoy preparado para enfrentar las críticas, nunca podré avanzar. Si no me permito ser auténtico, me estaré traicionando a mí mismo. Era evidente que este encuentro, que había empezado como un simple ejercicio de compartir, había evolucionado en un ejercicio de autodescubrimiento colectivo. Sin embargo, a través de esa revelación, una inquietud creció en su interior. Reconoció que la lucha estaba lejos de terminar. Había una verdad más profunda en sus palabras, una que prometía cambiar su vida para siempre. Cuando terminó el círculo, Alejandro se sintió más ligero, pero al mismo tiempo, el peso del futuro lo acechaba. Una prensa de incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Reaccionaría Gabriel de la manera que él temía? La respuesta no solo afectaría su camino, sino también su capacidad para abrazar su nueva vida con autenticidad. Con esa incertidumbre palpitante en su interior, Alejandro dejó el encuentro con más preguntas que respuestas. La verdadera prueba apenas comenzaba. La noche se cerró sobre él, y en lo más profundo, un destello de desafío se encendía. ¿Era posible que su autenticidad se convirtiera en su mayor fortaleza? La revelación del verdadero Alejandro estaba a punto de ser revelada, y Gabriel sería un testigo involuntario. El frío de la noche envolvía a Alejandro mientras caminaba hacia su hogar. Aún resonaban en su mente las palabras de sus amigos: su vulnerabilidad había creado un lazo entre ellos, pero la sombra de su antiguo amigo seguía acechando su calma. Con cada paso, la duda crecía. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a Gabriel? La posibilidad de un enfrentamiento lo inquietaba. Al llegar a casa, se encontró con un espejo atrayendo su mirada. Se observó detenidamente, reparando en la línea de su mandíbula contraída y las sombras bajo sus ojos. Deseaba que su mente estuviera tan clara como su imagen reflejada. Sin embargo, cada vez que intentaba abordar la interacción con Gabriel, su corazón se aceleraba, recordándole que la autenticidad con la que se había comprometido ahora era su mayor desafío. Esa noche, la ansiedad lo mantuvo despierto. Mientras el reloj avanzaba, comenzó a repasar no solo la reunión sino sus vivencias pasadas. Recordó el momento en que conoció a Gabriel. Tenía una confianza arrolladora, un estatus que parecía ocultar la fragilidad que todos compartían. Siempre con el poder de juzgar, pensó Alejandro. Esa percepción lo convirtió durante años en un espectador pasivo, en el que sus palabras y decisiones eran guiadas por los estándares impuestos por otro. El día siguiente llegó con un sol brillante que, paradójicamente, no iluminaba su estado de ánimo. En el trabajo, intentó concentrarse, pero su mente divagaba hacia lo que podría suceder. Llamados inesperados y correos electrónicos desaparecieron frente a su inminente enfrentamiento. Entonces, una idea comenzó a gestarse en su cabeza: buscar la manera de replantear la confrontación. ¿Podría ser posible que la clave no fuera desafiar a Gabriel, sino entenderlo? Esa tarde, Alejandro cogió su teléfono, tembloroso, y decidió escribir a Gabriel. Le propuso un encuentro para finalmente hablar de lo que había sido su relación y cómo lo había afectado. Si quiero liberarme de sus cadenas, debo comprender la raíz, medía su propia valentía. La respuesta de Gabriel no tardó en llegar, y con cada zancada en su pecho, el latido se tornó en expectativa. Claro, hablemos, escribió Gabriel. La simplicidad de su respuesta enfrentaba la complejidad emocional que Alejandro había sentido durante años. Aceptó el encuentro a pesar de la adrenalina que liberaba en su interior. La perspectiva de hablar cara a cara con su crítico podía ser la clave para liberar su voz. Pasaron los días mientras Alejandro intentaba preparar lo que quería comunicar. Pasó horas escribiendo una carta que nunca envió, deseando que las palabras pudieran articular el dolor escondido por años. Era consciente de que no sería fácil,
Lo que estaba en juego era su bienestar emocional y una libertad tan anhelada. El día del encuentro llegó. Se sentaron en un café que evocaba recuerdos de tiempos más felices, antes de que la relación se torciera. Alejandro sintió que el aire estaba cargado de tensión. Sabía que el momento de la verdad era inminente. Respiró hondo, esperando que sus palabras fueran poderosas, no por la crítica, sino por la posibilidad de reconciliación. Gabriel llegó, con su habitual confianza y esa sonrisa que solía intimidar a Alejandro. Enfrentar esa imagen, que un día le pareció grande e inalcanzable, era una prueba de fuego. Sin embargo, a medida que conversaban, Alejandro comenzó a detectar en Gabriel esas mismas vulnerabilidades que tanto había experimentado. De hecho, yo también he luchado por ser auténtico, confesó Gabriel en un momento de sinceridad que sorprendió a Alejandro. La brecha entre su percepción y la realidad se estrechaba. Alejandro comprendía que, en su camino hacia la autenticidad, podía también compadecerse de su crítico. Mientras continuaban hablando, Alejandro notó que su miedo se transformaba lentamente en compasión. Era posible que ambos hubieran luchado en diferentes campos por una aceptación, aunque sus métodos fueran distintos. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente. Los miedos son cadenas que nos hacemos a nosotros mismos. Esa revelación encendió aún más el fuego en su interior. Sin embargo, cuando Alejandro se preparaba para compartir su propia experiencia de lucha, una sombra de duda lo atravesó. ¿Y si abrirse a Gabriel lo dejaba vulnerable ante su juicio? La próxima confesión sería si él estaba dispuesto a arriesgarse a ser aún más auténtico. La conversación que había comenzado a arrojar luz en su interior estaba en el borde de lo desconocido. Y justo cuando Alejandro se disponía a dar ese salto, el sonido de su teléfono sonó, interrumpiendo su pensamiento. Una notificación de su grupo de amigos lo sacó de su estado contemplativo. ¿Cuándo vuelven a abrir el círculo? La simple pregunta lo ayudó a comprender el verdadero desafío que le esperaba. No solo se trataba de Gabriel, había un mundo saliendo de la sombra, y Alejandro, en el umbral de su conversión, debía decidir si dar un paso hacia un futuro donde no hubiera miedo. Al contemplar la pantalla, el corazón de Alejandro palpitó con fuerza. Lo que parecía un encuentro simple, se convertiría en un momento de transformación crucial. ¿Sería valiente lo suficiente para revelar la verdad que aún guardaba y abrazar las colisiones de su ser? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El eco de la notificación resonó en la mente de Alejandro, haciendo que su blanquecino café se enturbiara por un instante. No era solo un simple mensaje, era una invitación a abrirse, a formar parte de un círculo que parecía estar en su camino de autodescubrimiento. En medio de la conversación con Gabriel, recordó que su verdadero desafío no comenzaba y terminaba con su antiguo amigo. Se trataba de un proceso más profundo y personal. ¿Qué temes realmente?, se preguntó Alejandro, mientras su mirada se aferraba a Gabriel, quien ahora lo observaba con curiosidad. Una mezcla de temor y determinación se agitaba en su interior. Aquí estaba la oportunidad de enfrentar no solo a Gabriel, sino también a esos demonios internos que le habían susurrado durante años que no era suficiente. Tomando una decisión, Alejandro enderezó su postura y respiró hondo. Los momentos de vacilación alimentaban sus inseguridades, y no podía permitirse ser el espectador de su propia vida. Gabriel, antes de que continúe, necesito decirte algo, comenzó, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más denso. Las palabras temblorosas emergían de una parte recóndita de su ser, una parte que hacía tiempo no se manifestaba. He estado lidiando con la sensación de que siempre estás ahí, como una sombra de duda. Tienes una habilidad increíble para desestabilizarme, y me pesa vivir en tu reflejo. Gabriel lo miró por un momento, una mezcla de sorpresa y algo que Alejandro no identificó, tal vez empatía. No era mi intención, respondió Gabriel con un tono más suave del habitual. Supongo que nunca he sabido realmente el impacto que mis palabras han tenido.
Al escuchar esta respuesta, Alejandro sintió que su propio peso se aligeraba. Había una conexión naciente en ese intercambio, un puente que comenzaba a unir sus experiencias. Pero, ¿sería suficiente para liberarlo de lo que lo ataba a su pasado? Gabriel miraba hacia abajo, perdiéndose en sus pensamientos. Alejandro se dio cuenta de que también su amigo debía de estar lidiando con sus propios fantasmas, sus propios momentos de vulnerabilidad. Era un punto de conexión que se empezaba a establecer, aunque las inquietudes de Alejandro no desaparecieran del todo. Sé que tampoco eres el villano en esta historia, Gabriel. Pero las cosas entre nosotros deben cambiar, continuó Alejandro, reforzando su determinación. No estoy aquí para culparte. Estoy aquí para enfrentar lo que hemos creado juntos. Con cada palabra, su voz resonaba más fuerte, ganando vida, llenándose de un poder que había estado oculto. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro sintió que se despojaba de las riquezas emocionales que lo habían mantenido prisionero. Era un arte delicado el de liberar el peso del juicio ajeno y abrazar la autenticidad personal. Los recuerdos de antiguas inseguridades flotaban a su alrededor, pero ya no sentía el deseo de ceder ante ellos. Aunque Gabriel comenzó a abrirse, compartiendo momentos de debilidad de su propia vida, la complejidad del camino de Alejandro no podía ser ignorada. Él sabía que una verdad lo esperaba, una que aún no se había atrevido a desenterrar. ¿Era capaz de desnudarse emocionalmente, incluso ante un hombre que había sido su juez? La decisión pesaba como una losa sobre su pecho. Cuando la conversación llegó a un punto crítico, Alejandro enfrentó una revelación inesperada. Las experiencias compartidas, las vulnerabilidades expuestas, podían ser el catalizador que transformara no solo su propio ser, sino también su conexión con aquellos que lo rodeaban. Gabriel podía ser su crítico feroz, pero también, quizás, un aliado en su viaje hacia la autenticidad. Si los miedos son cadenas, pensó Alejandro, quizás esta vez puedo ayudar a romper algunas de ellas. Sin embargo, justo cuando los ojos de Gabriel brillaban con la promesa de una profunda conexión, el teléfono de Alejandro vibró nuevamente, atrayendo su atención. La notificación leía, recuerda, el círculo está esperándote. A veces, la verdad se revela en compañía. El ciclo de su vida no se trataba solo de Gabriel, se trataba de él, de su desarrollo, de su futuro. ¿Estaba realmente listo para abrirse por completo, para dar ese salto? Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar a Gabriel, sino atreverse a ser visto por su grupo de amigos, por todas las personas que había mantenido a una distancia segura. La revelación estaba a la vista, pero el momento de decidir se acercaba rápidamente. ¿Se abriría al mundo y se permitiría ser completamente vulnerable, o se retraerá a su antiguo yo? La determinación creció dentro de él, dispuesta a romper los muros que había construido. Pero esa decisión aún descansaba en su pecho, esperando el instante adecuado para ser liberada. La tensión aumentaba, y Alejandro sabía que el tiempo se escapaba. El momento de la verdad había llegado, y la pregunta era, ¿estaba listo para abrazar la inminente transformación? El sol se alzaba sobre la ciudad, llenando de luz el estudio de Alejandro, un lugar que había sido testigo de su transformación. Con cada día que pasaba, sus dudas se desvanecían, y lo que antes era un mar de inseguridades ahora se convertía en un océano de posibilidades. Había tomado la decisión de abrirse y enfrentar su vulnerabilidad con valentía. La reunión del círculo estaba a la vuelta de la esquina, y su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Mientras compartía su historia, se dio cuenta de que el verdadero poder no radicaba únicamente en la narrativa que contaba, sino en la conexión que sus palabras forjaban. Fue un momento de epifanía, donde cada risa, cada lágrima y cada susurro de aliento se convertían en testigos de su evolución. No era solo una historia personal,
sino un llamado a la acción para aquellos que sentían que sus propias verdades permanecían atrapadas. El día de la reunión llegó y Alejandro, con un renovado sentido de propósito, se preparó para su presentación. En su mente, el recuerdo de sus amigos resonaba como un mantra de fuerza. Sabía que no estaría solo, que cada uno de ellos había llegado con sus propias batallas, y al abrirse, él también fortalecería a los demás. El círculo no era solo un espacio para contar historias, era un refugio donde cada voz tenía su lugar. Cuando sus amigos empezaron a llegar, él se sintió rodeado de una energía palpable. Daniel, Marta y Alberto lo saludaron con sonrisas cómplices, y Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era por miedo. Era una mezcla de emoción y confianza, una señal de que estaba listo para abrazar su verdad. Con el corazón acelerado, comenzó el encuentro. Gracias a todos por estar aquí. Hoy quiero compartir un viaje que ha sido tanto mío como nuestro, comenzó, sintiendo como el peso de las palabras lo liberaba. Cada historia compartida parecía tejer un manto de conexión entre ellos. Al final, no solo estaba compartiendo su vida, sino invitando a otros a hacer lo mismo. No era solo sobre él, sino sobre el poder que se generaba al estar juntos en la vulnerabilidad. El círculo se llenó de relatos, risas y momentos de reflexión. Cada persona aportó su historia, sus miedos, sus victorias. Alejandro observó cómo, en medio de esa apertura, los rostros se iluminaban con comprensión y apoyo. Habían creado un espacio sagrado, uno donde la autenticidad florecía y se alimentaba del amor y la sabiduría colectiva. Cuando llegó el momento de hablar sobre Gabriel, sintió cómo la tensión acumulada se desvanecía. Quiero enfrentar mi relación con Gabriel, dijo. He aprendido que hay un poder en la vulnerabilidad y que, a veces, las críticas de otros reflejan más sobre ellos que sobre mí. Es un proceso donde ambos hemos tenido nuestras luchas. Sus amigos asintieron, reconociendo la valentía de poner en palabras aquella relación compleja. Al culminar el círculo, Alejandro sintió un renovado sentido de conexión con sus amigos y, al mismo tiempo, con la parte de sí mismo que había estado oculta. Había llegado a un lugar donde la aceptación y el amor propio eran la norma, donde su historia ya no era una carga, sino un faro que guiaba tanto a él como a los demás. Una semana después, Alejandro se encontró frente a frente con Gabriel nuevamente. Esta vez, no había miedo. Sus encuentros habían sido tensos, pero ahora se sentía preparado. Quiero hablar contigo sobre nuestra relación, dijo con firmeza, sorprendiéndose de la calidez en su voz. La conversación fluyó, no como un enfrentamiento, sino como un diálogo sincero en el que ambos compartieron sus perspectivas. A medida que hablaban, las viejas tensiones comenzaron a disolverse. Gabriel, a su manera, se abrió, revelando sus propias inseguridades. Sabes, siempre he sentido que debí demostrarme más, para encontrar mi lugar, confesó. Alejandro se dio cuenta de cómo sus historias, aunque distantes, se entrelazaban en la búsqueda de aceptación. Aquella conversación no solo los liberó de viejas ataduras, sino que los llevó a una nueva relación, la de aliados en un camino de descubrimiento. La transformación de Alejandro fue más allá de un acto de valor, se había convertido en un símbolo de lo que era ser verdaderamente uno mismo. Al sanar sus propias heridas, se abrió a la posibilidad de sanar las de otros. Cada paso que dio hacia su autenticidad fue un escalón hacia una versión más fuerte de sí mismo. Con el círculo de historias consolidado y su relación con Gabriel en un nuevo camino, Alejandro estaba listo para abrazar cualquier desafío que la vida le presentara. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero la diferencia era que ahora no solo avanzaba por su cuenta, llevaba consigo a un grupo de amigos dispuestos a conquistas similares. Se sintió fuerte, empoderado y listo para enfrentar el mundo con una confianza renovada. Fin de la historia. Ahora, les exhorto a que no esperen ni un segundo más,
suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que alimentan el alma. Dejen un me gusta ahora para reforzar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión reveladora. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este poderoso cierre. Este es el momento de mostrar su apoyo.